arrasó con todo el pueblo. Algo de 50 familias vivían aquí. Está incomunicada, no hay vía de acceso vehicular. Todo esto era Barba Blanca. Llegamos a Barba Blanca con la intención de ayudar, pero sin saber bien cómo, ni cuándo, ni nada. O sea, con un signo de interrogación en la cabeza. Al llegar acá, la verdad es que siempre la realidad es peor que la ficción, porque encontramos dolor, encontramos ruptura de un montón de cosas, entre ellas, digamos, el desplazamiento geográfico de sus hogares hizo que en algunos casos las familias se separaran también. O sea, habían padres que dormían en una carpa y los hijos en un módulo. Los módulos eran pequeños, entonces tenían que separarse las familias. Y eso parece poco importante, pero es fundamental, porque los chicos empezaban a tener miedos, los ruidos, cualquier alerta de lluvia era la posibilidad de volver a vivir esto. La Sociedad Peruana de Psicoanálisis forma un grupo de personas en un colectivo llamado Psicólogos Contigo que va a atender a la población en la reconstrucción, no material, sino en la reconstrucción del mundo interior de estas personas. Llegamos a fines de abril del 2017. Llevamos yendo casi un año y medio. Elegimos este lugar porque a pesar del desastre que había sucedido, los daños evidentes, el desplazamiento, las pérdidas, sentimos que había un espacio que nos resultaba magnético. Es difícil describirlo. En principio, por su geografía, un lugar en altura, un espacio abierto, con vistas sobre un amplio valle, donde a pesar de las carpas, una junto a la otra, no se sentía hacinamiento. Pareciera que nos contactamos con un potencial de cambio. Había un espacio para jugar, para pensar, para dialogar extensamente. Al llegar nos vinculamos con la organización que dirigía, había un dirigente, una dirigente, hablamos con ella y empezamos a mirar qué población había. Entonces descubrimos que podríamos trabajar con niños, con adolescentes y con adultos. En cuanto empezamos la dinámica grupal, que la hicimos una sola vez, nos dimos cuenta que la población estaba fracturada entre los que eran damnificados y los que eran afectados. Las donaciones eran tan masivas y tan exageradas que la gente empezó a arrancharse las cosas prácticamente y a tener malos vínculos entre ellos. Entonces pensamos que era mejor, a pesar de que iba a ser más difícil, trabajar individualmente con los adultos más necesitados. Y siempre la demanda termina apareciendo, ¿no? Porque las personas que se acercaban a buscarte y que te esperaban eran las personas que te necesitaban, ¿no? Era un reto para nosotros, acostumbrados a trabajar dentro del consultorio, llevar el psicoanálisis fuera del consultorio. ¿Con qué nos íbamos a encontrar? ¿Cómo íbamos a trabajar? Si era solamente escucha,
contención, si íbamos a focalizar cómo habían vivido la aluvión, las pérdidas. Y de alguna manera improvisamos y dijimos sobre la marcha con nuestras herramientas y conseguimos formar un grupo de 11 personas, coincidentemente casi todos con orientación psicoanalítica, trabajando parecido. El cómo podríamos decir que terminó siendo como una cosa que hemos llamado nosotros diálogos terapéuticos, ¿no? Porque, digamos, el setting, el encuadre y todas esas técnicas no podían replicarse acá. Teníamos que, creación heroica, ver cómo se hacía, cómo. Lo único que teníamos que buscar era una sombra y 2 sillas. ¿Cómo fue, digamos, el abordaje de... La verdad que fue muy fácil porque estaban llenos de tanto dolor que uno solo tenía que escuchar. O sea, al principio solo escuchar y luego se convirtió en un diálogo en la medida en que, dado que no se podía, digamos, trabajar profundamente, terminaban siendo una conversación humana sobre el dolor que sentían y eso era lo único que podíamos hacer. Y esto empezó a tener cierta continuidad. El grupo de adolescentes sí trabajó grupalmente primero y luego descubrieron también ellos que algunos adolescentes necesitaban una ayuda individual, porque en el grupo no se podía dar ese nivel de intimidad que sabemos que solamente le da la terapia individual. Entonces, desde los adolescentes también empezaron a salir 2 o 3 niños o niñas púberes, las más necesitadas, con situaciones muy complicadas, y ahí empezó a haber una cierta continuidad, siempre eran los mismos, entonces de alguna manera se convirtieron en pacientes. Fue igual con los adultos. O sea, empezamos viendo a 3, 4 personas, que era lo que nos daba el tiempo, y terminaron siendo siempre las mismas. Con los niños trabajamos con caja de juego y nos dimos cuenta que cada niño resignificaba el aluvión a su manera. El primer día vimos que varias niñas se presentaban con un nombre distinto al de ellas. Elsa, dijeron 2 de ellas, y nos dimos cuenta que no eran sus nombres. ¿Quién era Elsa? Poco a poco nos dimos cuenta que Elsa era un personaje de una película de Walt Disney que tenía un poder de convertir en hielo y en nieve las cosas, sobre todo cuando estaba furiosa o cuando estaba estresada. Interesante, esta figura de una niña con el poder de destrucción como la del aluvión, pero que en los tiempos de paz era una princesa, alegre y hermosa. Hacen volcanes que erupcionan, juegan a la guerra, hay algo de parricidio, juegan a freír al papá a veces. A un día ustedes vinieron y no había nadie de nosotros. El domingo pasado que vinimos... Cada 3 domingos vamos. Nos esperan estos niños con una necesidad de jugar y de expresar. Ya vamos a disfrutarlo. Se hizo un vínculo. El diálogo terapéutico logró ser un vínculo.